Buenos días, este es el segundo vídeo de edición que voy a hacer y bueno, pues aquí en este ejemplo lo que vamos a ver es el uso de la función span group y las emboscadas, ¿vale? Las emboscadas no son difíciles de hacer, se pueden hacer emboscadas cercanas, por ejemplo, que una patrulla vaya a una zona concreta y por medio de un activador pues se respanen dos grupos, uno en una casa y otro en otra. Por ejemplo, en el editor tenemos una lógica puesta en una casa y otra lógica en otra casa, dos casas contiguas. Cuando los jugadores entren en este activador, pues se generarán dos grupos, uno en cada casa, y saldrán esos dos grupos como una especie de elemento sorpresa y sorprenderán a los jugadores. Vale, entonces vamos a testearlo y luego explico un poco cómo se hace con scripts, que es una cosa muy sencilla. Bien, pues aquí empezamos, tenemos que ir al punto avance. Imagínense los jugadores confiados, no hay ningún enemigo y de repente se encuentran en medio de una emboscada, un par de grupos de enemigos que están confinados en dos edificios. Ahí se ve que se ha creado un grupo en el edificio derecho y van a venir a nuestra posición. Pongo el espectador. Como vemos, se ha creado un grupo en el primer edificio y en unos segundos se va a crear otro. Ahí lo vemos. La situación es como si fuera una emboscada de dos grupos que están escondidos y han esperado que nos acerquemos a la posición y han empezado a atacarnos, ¿vale? Desde los edificios. Bien, ¿cómo se haría? Nos vamos a la carpeta de la misión. Y bueno, pues aquí tenemos la misión, ¿vale? Es decir, aquí en realidad tenemos varios scripts creados. El remove dead, que es para eliminar los cuerpos de los caídos, de los enemigos caídos, que es una forma de optimizar la misión. El init, que allí configuramos los grupos de los enemigos. Y bueno, pues el script enemy Neri, que es para crear algunas patrullas en la ciudad de Neri. Y aquí los archivos emboscada 1 y emboscada 2, ¿vale? Vamos a estudiar, primero hemos vivido la emboscada 1. Y aquí tenemos el script. Entonces voy a explicar un poco por encima cómo se hace. La función span group lo que hace es crearse un grupo llamado grupo malo 8 en la lógica llamada respan edificio 1, ¿vale? Usando el vector de unidades E, ¿vale? Que hemos definido previamente en el archivo init sqf. ¿Qué hacemos en las siguientes instrucciones? Pues lo que hacemos al grupo malo 8 es subirle la inteligencia. Modificamos la puntería en estas dos instrucciones y subimos la inteligencia al máximo, ¿vale? Después de crearlo y modificar su inteligencia, lo que hacemos es obligar a ese grupo a moverlo a la posición de los jugadores, ¿vale? La posición de los jugadores está determinado por una lógica que se llama zona de ataque 2. Bien, al cabo de 30 segundos, ¿qué es lo que ocurrirá? Pues se va a respanear otro grupo que se llama grupo malo 9 en el edificio de al lado, que se llama... El edificio de al lado tiene una lógica puesta que se llama respan edificio 2 y va a usar un vector de unidades enemigas que está definida por el vector unidades E, ¿vale? Modificamos con estas instrucciones la inteligencia de la IA
y su puntería, y luego ese grupo lo que vamos a hacer es moverlo a la posición de la lógica donde están los jugadores, ¿vale? Donde ha caído la trampa, es decir, los jugadores se insertan en un activador por presencia y de repente caen en una trampa, se acciona un script que genera una emboscada. Un par de grupos que están posicionados en dos edificios y que los atacan. Entonces, si os fijáis bien, la instrucción move obliga a un grupo a moverse de un lugar a otro, ¿vale? Es decir, la posición final sería la posición de la lógica llamada zona de ataque 2. Si lo vemos en el editor, que parece que se han puesto muchas cosas, pero en realidad se trata de esta parte solamente, es que tenemos dos lógicas llamadas respan edificio 1, respan edificio 2, que están dentro de los edificios, y aquí tenemos la lógica llamada zona de ataque 2, ¿vale? ¿Qué es lo que sucederá cuando se inserten los jugadores dentro de este activador? Pues lo que se ejecutará es un script que genere dos grupos, uno en cada edificio, y cada grupo lo que hará será salir del edificio y sorprenderá a los jugadores, atacando la zona donde están ellos. Si os fijáis, ponemos la lógica zona de ataque 2 que coincide con el activador de presencia. Es decir, aseguramos que los grupos de IAs generadas vayan a la zona donde está el jugador que está jugando, ¿vale? Si lo pongo con esta vista, se ve también claramente, es decir, aquí los jugadores empiezan, avanzan, caen en un activador de presencia. Este activador de presencia lo que hace es llamar a un script que se llama emboscada 1SQF, que lo tenemos en la carpeta, y ese script, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a generar un grupo aquí y otro grupo en esta lógica que está dentro del edificio. Esos dos grupos van a salir del edificio. ¿Por qué van a salir del edificio? Porque los vamos a obligar con la instrucción move, ¿vale? En el script, cuando lo analizamos, vamos a ver una instrucción que se llama move. Grupo tal se mueva a la posición de zona de ataque 2, ¿vale? A esta posición que va a ser donde estén los jugadores. Entonces aseguramos que esos dos grupos no se queden en las casas, sino que abran la puerta y sorprendan a los jugadores saliendo de esos edificios. ¿Para qué sirve esto? Pues para hacer elementos sorpresa, ¿vale? Es decir, emboscadas que nos esperan y cosas también que pueden ser realistas, es decir, un par de escuadras o una escuadra enemiga que esté esperando hasta que divisar al enemigo cercano y sorprenderles con un ataque directo. También se puede hacer emboscadas pues en posiciones más lejanas, ¿vale? Es decir, si modificamos la posición de los jugadores en el editor, a ver si ya está. Lo modificamos, lo que hacemos es saltarnos este activador, ¿vale? Nos vamos a saltar este activador porque es la que genera la primera emboscada. Y entonces nos fijamos bien que estos jugadores, los jugadores lo que van a hacer es insertarse en dos activadores. Uno que genera las IAs de la primera misión, unas patrullas en esta zona de aquí y unas unidades que se van a introducir en las estáticas y una emboscada, ¿vale? Es decir, se va a producir una emboscada muy cerca de la posición donde van a estar los jugadores, ¿vale? Es decir, en esta línea, en este activador, van a empezar a surgir patrullas por la ciudad de Neri y aquí en este activador más pequeño se va a producir una emboscada, ¿vale? Esa emboscada trata de tres grupos de enemigos que se van a generar en esta lógica
respawn emboscada 2, respawn emboscada 1 y respawn emboscada 3. Se van a generar 3 grupos y esos 3 grupos diferentes los vamos a obligar a moverse hacia esta posición, hacia la zona de ataque 2, ¿vale? Para asegurar que haya una patrulla enemiga por un flanco, por otra y otra de enfrente, ¿vale? Una emboscada real. Una emboscada verdadera, no un grupo por ahí que aparece de pronto y tal. No, pues una emboscada con dificultad. Bien, el activador. El activador va a llamar esta vez no al script emboscada 1. Emboscada 1 era el script que genera grupos de enemigos en los edificios. Este script emboscada 2 lo que hace es generar los 3 grupos en 3 lógicas diferentes y van a converger hacia la posición del jugador, hacia la lógica zona de ataque. Bien, vamos a comprobar qué sucede. Y ahora explico un poco cómo funciona el script y lo dejamos. Bien, avanzamos hacia la posición. Ahora mismo lo que va a ocurrir es que se estarán generando patrullas para patrullar en la zona de la ciudad. Vamos a poner el espectador. Aquí se están generando. Se están posicionando en estáticas y todo eso. Quitamos el espectador, pero avanzamos para insertarnos en la trampa, ¿vale? En la emboscada, en el activador que activa la emboscada. Seguimos avanzando. Vamos tranquilamente, aquí no hay ninguna resistencia. Aparentemente. Y de pronto tenemos disparos. Bien, vamos a repetirlo porque me han matado. Vamos a comprobarlo de nuevo y así miramos cómo van las patrullas creadas. Las posiciones de las lógicas donde se crean las patrullas enemigas tienen que ser en posiciones con cierto sentido común, que no se vean respanear los enemigos y lo suficientemente alejados, ¿no? y bien situados para hacer una emboscada real. Vale, me voy a cubrir para que no me maten. Ponemos el espectador para ver qué ha ocurrido. Y se han generado tres grupos, ¿vale? Atacando, haciendo la emboscada. Este de aquí, detrás de la iglesia, en el monte, por este lateral, por este flanco. El grupo que viene enfrente y este grupo de aquí. Si os fijáis, no dudan en venir, ¿vale? Porque les he puesto en el script que vayan a la posición en la que estamos nosotros. Una posición cercana. Esto es una emboscada de verdad. Vale, cerramos la misión y ahora os explico un poco pues cómo se hace, ¿no? Cómo se crean 3 grupos en 3 posiciones, en 3 lógicas diferentes que hemos posicionado y que converjan hacia la posición de la lógica zona de ataque. ¿Vale? Eso se hace con el activador que va a llamar al script emboscada2.sqf. ¿Vale? Ese activador se acciona cuando detecte la presencia de americanos, es decir, del bando Blue 4. Y además una cosa muy importante es que sea en el lado del servidor. Bien, vamos a estudiar la emboscada 2. Vamos a ver. La primera instrucción es con la función de movimiento directive span group. Crea el grupo malo 5 en la posición respawn emboscada 1, es decir, hay una lógica que se llama respawn emboscada 1. Son unidades del este y están formados por
las clases de los enemigos definidas en el vector unidad S, ¿vale? Es decir, se va a crear un grupo en la posición de la lógica llamada respan emboscada 1, ¿vale? Aquí otro grupo distinto, grupo malo 6, llamado grupo malo 6, se va a crear en la lógica respan emboscada 2. Y aquí el grupo malo 7 se va a crear en la posición respan emboscada 3. ¿Vale? Es decir, son tres grupos iguales, pero hay que llamarlos de forma diferente, ¿vale? Para manejarlos. ¿Qué hacemos después de crear ese grupo? Pues lo que hacemos es modificar su inteligencia con estas instrucciones. Bien, después de modificar su inteligencia, pues lo que vamos a hacer es obligarlos a moverlos a una posición, es decir, a una lógica donde tenemos el activador de presencia, donde podemos más o menos determinar la posición de los jugadores, ¿vale? Porque se ha activado por presencia y por tanto los jugadores tienen que estar allí, o por lo menos a una escuadra de jugadores. Entonces movemos al grupo malo, lo movemos después de crearlo a la posición de la lógica zona de ataque. A grupo malo 6 hacemos lo mismo, modificamos su inteligencia y lo hacemos mover a la misma posición. Y a grupo malo 7 lo mismo. ¿Vale? Es decir, hacemos 3 veces la misma operación, pero con 3 grupos con diferentes nombres, que eso es lo importante, ¿vale? Y aquí en este caso creamos ese grupo y en estas instrucciones modificamos la inteligencia. Añadimos en esta instrucción un event handler que sirve para quitar los cuerpos y así mejoramos el rendimiento de la misión. Y ya está, no hay mucho más que hacer aquí. Sería una emboscada, pero de verdad, es decir, una patrulla enfrente y 2 en los 2 flancos. Y nada más por ahora, es decir, si queréis ver los ejemplos, pues los podéis descargar.